Muy bien, nos encontramos en línea con Anuar Pintueles, que es periodista en México, para hablar de las elecciones legislativas de aquel país que han dejado obviamente resultados poco comprometedores para el actual presidente de México por la diferencia, digo, de pasar a tener la mayoría, bueno, a tener que empezar a negociar con los bloques, ¿no? Que esto es cierto. Ya pinta otro panorama. Anuar, ¿cómo estás? Te saluda Pablo Emiliano aquí en San Luis, en Argentina. Hola, ¿qué tal, Pablo, Emiliano? Buenos días a todos. ¿Cómo están? Muy bien, un placer. Muchas gracias por atendernos y por tu tiempo. Bueno, contanos un poco primero cómo se desarrollaron las elecciones, que sabemos que además tuvieron algunas situaciones bastante complejas, ¿no? Sí, la verdad, mira, es una de las elecciones más grandes a nivel nacional, quitando las de presidente, donde se renovaron cerca de 500 diputados federales, 15 gobernaturas, 30 congresos locales y más de 20,000 puestos municipales, ¿no? Entonces vino siendo una elección muy importante para el gobierno en turno, porque representaba pues poder renovar ese poder que tiene la Cámara de Diputados o verlo disminuido, como ustedes comentaban. Bien. Hubieron situaciones en algunos distritos que incluyeron, bueno, situaciones bastante horrorosas, ¿no? Lo que nos llega, por lo menos aquí nosotros en información, es partes de cuerpos que estuvieron dentro o fuera de la zona donde se estaba votando, balaceras. ¿Esta situación se da un poco por los grupos narcos que están implicados en la política? Mira, la gente a veces llega a pensar esto, ¿no? Sí se vivió una de las campañas más violentas, y de acuerdo a algunos números y estadísticas, desde el año 2000 no se presentaba una campaña con tanta sangre, ¿no? Como lo han ustedes conocido a nivel internacional. Hubo alrededor de 90 políticos asesinados, aparte de agresiones, aparte de amedrentar a la gente. No va tanto por lo que mencionaban de lo que sería el crimen organizado, sino más bien por la lucha de poderes, ¿no? Sabíamos que también es una elección definitiva para el gobierno en turno y que pues tenían que mantener la mayoría. Son unas elecciones en las que aparte de eso, muchas de las casillas que tenían que estar para los votantes el pasado domingo no se pusieron, no pudieron ser instaladas por cuestiones técnicas, por cuestiones que robaron las boletas el día anterior. Incluso algunas casillas recién estaban abriendo para recibir a los votantes, recibieron grupos armados para amedrentar a la gente o para robarse las casillas. Entonces, como te decía, desde hace prácticamente más de 20 años no se vivía un clima tan adverso en cuestión electoral. Hay un par de situaciones que se dan a partir de ahora, Anuar, que tienen que ver con esto de la mayoría en las cámaras, tanto baja como la cámara alta, y tiene que ver con esto, ¿no? Digo, las mayorías hoy a López Obrador no le van a permitir, por ejemplo, lo que había denominado como la cuarta transformación, que tenía que ver con algunos cambios de tipo constitucional, que no van a poder ser llevados adelante, o por lo menos no con la mayoría, sino que va a tener que empezar a negociar con los demás partidos, ¿no? Sí, por la cuestión ahorita de esta elección, se le disminuyó la fuerza política, digámoslo así, ¿no? No significa que haya perdido poder, pero que se ha equilibrado un poco en cuestiones de las decisiones que se toman en Cámara de Diputados. Pero si volteamos hacia gobernaturas, de las 15 gobernaturas que estaban en juego, prácticamente entre 10 y 11 a reserva de los resultados oficiales van a quedar en manos del partido político que está en el poder. Entonces pierde un poquito, digamos, de poder en la Cámara, pero está ganando más poder a nivel nacional. Anuar, ¿cómo se ha desarrollado el proceso eleccionario? Me refiero en cuanto a los protocolos, me refiero en cuanto a ese contexto. ¿Ha sido rápido, saludable? Con algunas imágenes que podíamos apreciar, veíamos que sanitizaban la gente antes de ingresar. En ese contexto, ¿cómo se vivió? Sí, mira, la verdad en cuestiones de riesgo sanitario, de las medidas de sanidad, de sana distancia, como se le llaman acá, transcurrieron de manera tranquila. La gente fue muy consciente, la gente supo esperar, se explicó, se dio a conocer cuál era el protocolo, como entrar a cualquier lugar acá, ¿no? Un proceso de sanitización. Sí. Hubo muchos problemas al inicio, a la apertura de las casillas. Acá se esperaba que abrieran a las 8 de la mañana y muchas abrieron ya cerca de 9:30, 10 de la mañana, con mucha gente desesperada, pero bueno, creo que lograron entender, tuvieron esa conciencia
o esa paciencia más bien para poder llevar el proceso, ¿no? de separación de casillas. Normalmente las casillas se separan en 2 o 3 bloques por los apellidos. Ahora vimos más bloques para poder mantener la distancia. Vimos una estrategia en la cual estaban, digamos, divididos por salones. En algunas casillas acá en México ocuparon escuelas y separaban a la gente por salones para no tener pues esta cercanía, y pasaban por un proceso de sanitización. Tenían prácticamente sprays para sanitizar el cuerpo de la persona, utilizar el cubrebocas, la medida de temperatura y el gel, que son algunas de las medidas que ya están establecidas como básicas acá en México. Bueno, en esa parte la gente sí fue bastante consciente, supieron diversificar el tiempo, o digamos, poder llegar en distintas horas del día, y hasta el momento, bueno, hasta los últimos reportes, pues toda la gente que se presentó pudo votar, no hubo desabasto de boletas como en otras ocasiones. Todos tuvieron la oportunidad de efectuar su voto. Bien. ¿Cómo está la imagen de López Obrador, Anwar? Digo, con respecto a la gente, ¿no? ¿Cómo lo ve la gente? Mira, la gente se ha ido desilusionando, sin duda alguna, desde su llegada al poder, pues mucha gente ha ido desilusionándose. Hay un bloque de la sociedad que nunca lo ha aceptado, un bloque empresarial que nunca lo ha aceptado y que, bueno, siempre está en esa lucha por el equilibrio de los poderes, ¿no? Se llevó un poco de críticas porque al otro día de las elecciones, el día de ayer, en todas sus, conferencias matutinas, salió muy contento a decir que su grupo parlamentario, que su grupo político había ganado gobernaturas, que había mantenido algunas diputaciones. Se llevó algunas críticas porque todos dicen que debería gobernar para los mexicanos y no estar contento por su partido político, porque tú, al ser presidente, obviamente gobiernas para todos y no nada más sigues pensando en tu partido político, ¿no? Claro. Creo que por ahí se ha llevado algunas críticas, pero en cuanto a las demás noticias, como todavía falta un proceso de oficialización de resultados, hay que decir la verdad, hay lugares en los que está muy cerrado. Por ejemplo, en gobernaturas se llevan menos de 10 puntos porcentuales y todavía faltan algunos porcentajes, algunas casillas por terminar de ser contadas, digamos, voto por voto, ¿no? Entonces, por ahí todavía pudieran perder algunas posiciones o pudiera ganar otras posiciones el grupo político del presidente. Y con respecto a esto, digo, las políticas que está llevando adelante López Obrador, digo, desde lo económico, sanitario, en un momento tan importante, sí. ¿Cómo está ese tema? Mira, a nivel sanitario creo que ha sido noticia nacional, ha salido en muchos medios internacionales. No puso el ejemplo, mucha gente lo ha criticado por no poner el ejemplo, porque no quiso usar cubrebocas, se sigue negando a usar cubrebocas en algunas situaciones, y eso obviamente que causa un poco de malestar en la población, o en cierta parte de la población, porque uno esperaría que como mandatario seas el ejemplo, de decir, bueno, si tenemos que seguir las medidas sanitarias, yo soy el primero en seguir las medidas sanitarias, y eso le ha generado, te digo, muchas críticas en lo que es la pandemia, ¿no? Se ha vivido, me atrevería a decir, un poco de inconsciencia hasta cierta parte. Ya venimos de una campaña de vacunación que también prácticamente fue muy criticada por parte de la sociedad por la desorganización que se vivió en algunos momentos de esas campañas de vacunación. En términos económicos, sigue la lucha, sigue la crítica. Creo que la imagen, publicitaria o los puntos publicitarios que tiene el presidente se ha visto muy criticado por la... Pareciera que no quiere ver la realidad, ¿no? Mucha gente, uno lo nota, ¿no? En los Vox Populi, en las entrevistas, cuando sale uno a tomar, ¿cómo se dice?, opinión de la población y de la gente, lo que te dice es eso, ¿no? Que pareciera que no quiere tomar en cuenta o no quiere ser consciente de lo que está pasando económicamente, ¿no? Claro. La parte empresarial ha sido muy golpeada en estas cuestiones de lo que ha pasado por la pandemia y no han visto apoyo, ¿no? Al contrario, cada vez son más los requerimientos de impuestos, o es más vigilada la parte de los impuestos, y eso es algo que también el empresario pues está pidiendo un apoyo, ¿no? Decir, necesito ayuda porque estamos en pandemia y los ingresos no son los mismos. Te pregunto por la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, de Kamala Harris, a México, que ¿cómo estuvo? Es una gira muy bien por Centroamérica y un poco algunos países de Latinoamérica, pero ¿qué ha dejado? Por lo menos, ¿qué información tenés?
Mira, uno de los puntos importantes referente a lo que es la pandemia es que nuestro país va a recibir algunas dosis para vacuna anti-COVID, pero de un laboratorio que no había sido tan popular, o que no habían llegado vacunas acá a México, como es el de Johnson & Johnson. Sí, esa es una de las noticias. El otro tema que se trató mucho, y no sé si ustedes lo recordarán o les habrá tocado cubrir este tema, es sobre los migrantes. Sí, uno de los mensajes también de este personaje que nos visitó fue decirle a los migrantes que ya no vayan a Estados Unidos, que las medidas de seguridad o medidas migratorias se van a endurecer. Es algo que pudiera ser algo derivado del tipo de gobierno. Recordemos que Estados Unidos pasa de un gobierno republicano a un gobierno demócrata, y pensaría uno que las puertas se pueden abrir, pero con gobiernos demócratas las medidas migratorias se endurecen en Estados Unidos. Claro. Entonces creo que esas fueron las dos agendas más importantes que tocaron ahora en esta reunión. Uno, las vacunas que van a llegar, y otro, el tema migratorio. Recordemos que hace unos meses tuvimos por ahí la cuestión de todos los migrantes que pasaron por México y llegaron hasta la frontera, y bueno, México se está convirtiendo pues en el filtro. México se está convirtiendo en la primera barrera de defensa para Estados Unidos en cuestiones migratorias, aparte de que ya lo era para el narcotráfico. Ahora para la parte migratoria, pues están haciendo esa colaboración, porque Estados Unidos trata de frenar la migración, claro, tanto de mexicanos como de centroamericanos. Claro. Anwar, la verdad que ha sido completísimo tu informe, te mandamos un abrazo gigante y seguro vamos a estar en contacto para cualquier novedad que tengamos allí desde México, y obviamente que contás con nosotros para lo que necesites también desde aquí, desde Argentina. Muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo por ahí a Emiliano, Pablo y a toda la gente que nos escucha. Les mando un fuerte abrazo desde México, y bueno, estamos en contacto. Cualquier cosa que necesiten, estoy a la orden. Abrazo, muchas gracias. Grande. Abrazo. Bueno, Anwar Pintueles, periodista allí en México, hablando de todo, haciendo un repaso por